del cielo descendiendo. Yeah, yeah. Cielo y tierra se están uniendo ahora, ahora. Mi adoración está. Good morning to all our friends and brothers in Christ. Bienvenido a todos nuestros hermanos y amigos en Cristo. We are so happy to be in the nations this morning through technology. Estamos tan contentos de estar en las naciones a través de la tecnología. We're so happy to celebrate a Shabbat morning. Estamos contentos de celebrar una mañana de Shabbat. And it's not about legalism, Y no se trata de legalismo, it's about having an encounter with the Lord through His Word. se trata de tener un encuentro con el Señor a través de su palabra. We are blessed this morning. Estamos muy bendecidos esta So we mañana. pray that the Lord grant you mercy and favor through the Word. Así que le pedimos al Señor que derrame su misericordia a través de su palabra. And that you really could be blessed at the end of the Y program. que usted pueda ser bendecido al final de este programa. Really is a blessing to us to serve you this morning. Realmente es una bendición poderle servir esta mañana. And we pray to the Holy Spirit. Y oramos al Espíritu Santo, In Hebrew is the Raha en Kodesh. hebreo el Roja Kodesh, el Espíritu Santo, For His presence para que su to presencia be in this meeting esté en esta reunión and to be in the meeting in your living room, y que esté en esta reunión y en su sala, in your computer, en su computadora and in your house. y en su casa. We want to say hi to our friends. Queremos saludar a nuestros amigos. We want to say hi to brother Alberto Queremos saludar a nuestro hermano Alberto that is there in Ecuador. que está en Ecuador en mirándonos. Guayaquil. We en bless you, Guayaquil. brother. Te bendecimos, Alberto. And we are praying for you to come here soon. Y estamos orando para que puedas venir pronto acá con nosotros. Well, people of God, Pueblo de Dios, the Lord loves us so much el Señor nos ama tanto that He has given us His word of que instruction. el Señor nos ha dado su palabra de instrucción. And the word instruction appears in the Bible as law. Y la palabra instrucción en la Biblia aparece como la ley. But the reality is that the real meaning is instruction of love. Pero la verdad es que la verdadera definición de la ley es instrucción. The word of God is instruction. La palabra de Dios nos instruye, es instrucción. The moral law La ley moral is instruction that push us into Jesus es la instrucción que nos acerca a Jesús and grant us grace and favor. y nos da gracia y favor. Sometimes in circles, A veces en círculos we had said hemos dicho that the law is something about legalism, que la ley es solo legalismo, but that is a total erroneous approach of what means the law. pero realmente eso es un acercamiento equivocado de lo que realmente significa la ley. The Lord loves us so much El Señor nos ama tanto that give us a Messiah, que nos ha dado un a Mesías, Savior, un a Salvador, Lord, un whose Señor, name is y Jesus. su nombre es Jesús, That in Hebrew is Yeshua. que en hebreo es Jesús. So that means that Eso in significa Him, que en Él, when we repent of our sins, cuando nos arrepentimos de nuestros we pecados, receive Him as our Lord, lo recibimos como nuestro Señor, and He's so gracious with us y Él es tan bondadoso con that nosotros He give us the Holy Spirit, que Él nos da su Santo so Espíritu we could endure the race of faith, para que nosotros podamos continuar la carrera de la fe, fulfilling the commandment. para poder cumplir los And mandamientos. when you fulfill the Y commandment, cuando Pam, uno cumple los mandamientos, Pam, in the Holy en Spirit, el Espíritu Santo, really we see the love of God. realmente vamos a ver el amor Is de that Dios. right, Dee? Así The es. love of God. Realmente vamos a ver el amor de Because Dios. every time that you follow the commandment, Porque cada vez que usted sigue los in mandamientos, the power of the Holy Spirit, en el poder del Espíritu Santo, your life is going to be totally blessed. su vida va a ser totalmente It's bendecida. about blessing. Y es acerca de bendición. When He bless you, Cuando Él le He bendice, bless you in an abundant way. Él le dice que Él le va a bendecir de manera abundante. And not only that, He provide for you No deliverance, solamente healing, eso, que Él le provee a usted liberación, sanidad, salvation, salvación, prosperity, prosperidad, freedom in life. libertad en la vida. What else we could ask ¿Qué for? más podemos pedir? So let's be obedient Así que vamos a ser in the obedientes power of the Holy en el Spirit. poder del Espíritu Not by your Santo, strength. pero no con su palabra, Because the Bible says in the book of Zechariah porque la palabra dice en el libro de that Zacarías, is not by strength or by force, no es con fuerza, sino con poder.
It's not by force or no, it's not by strength. Allá no es con fuerzas ni Con con espada, It's by the power of the sino Holy con el Spirit. poder del Espíritu Santo. Amen. Amén. So I welcome my wife this morning. Bienvenidos a todos nuestros amigos. Les saludo en esta tarde del sábado, del Shabbat online. Blessings to all our friends. I give you greetings in the name of the Lord. Queríamos, en este día vamos a tratar sobre el mandamiento Today we're going to be dealing with the commandment en Éxodo in the book of Exodus. 20, Exodus 16. 20:16. Exodus 20:16. Dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Wait a second. Exodus 20:16. Éxodo 20:16. Exodus 20. 20:16. Okay. Could you read in English, Pam? After the reading. You shall not bear false witness against your neighbor. Exodus 20:16. Y a la par, No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ajá, así es, y a la par quisiera que abramos la Biblia en Primera de Pedro 3:10, And also let's open the Bible in 1 Peter sin cerrar el 3:10. mandamiento. 1 Peter 3:10. Ajá, Primera de Pedro 3:10. 1 Peter 3:10. Dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Okay, could you read it in English, Pam? For he who would love life and see good days, let him refrain his tongue from evil and his lips from speaking deceit. And let me say something to you. Déjame decirte algo. Ajá. This is New Testament. Este es el Nuevo Testamento. Así So es. that means that the moral law is eternal. Eso significa que la ley moral es eterna. Así es, Nevi. La ley moral es eterna. The moral law is eternal. Y como nosotros le decíamos al inicio de las enseñanzas de los 10 mandamientos, As we were saying at the beginning of the series of the Ten Commandments, nosotros queremos siempre llegar a la raíz we want to arrive to the root de maldiciones generacionales. of generational curses. Si hay, por ejemplo, escasez, If there is, for example, lack, there Si has to be a root. tiene que haber una raíz. Por ejemplo, si hay escasez, si hay falta de finanzas. And if there is lack of financial aspects, there has to be a root because the Lord Jesus Christ loved you with eternal love. Entonces, por eso, miren lo que dice en Primera de Pedro, nuevamente leámoslo. And look what says A la- again in 1 Peter. El Let's que, read it again. el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. For he who would love life and see good days, let him refrain his tongue from evil and his lips from speaking El deceit. Señor está hablando de si queremos ver días buenos aquí. The Lord is talking to us if we want to see good days ahead of us. Y que para eso tenemos que refrenar la lengua. And for that purpose, we need to restrain our tongue. Significa que si no la refrenamos, That means that if we don't refrain our tongue, vamos a caer en maldiciones. we're going to be falling down in curses. Maldiciones que a veces nosotros no sabemos la raíz, Curses that we didn't know sometimes pero the root of it, provienen de no refrenar la lengua. but are coming from not restraining the Y tongue. dar falso testimonio And de give nuestros hermanos, False witness of our brothers, de nuestros vecinos, of our neighbors, de nuestra familia, of our families, de nuestros trabajos. in our jobs, Entonces todo eso, inclusive el pueblo judío, inclusive the Jewish people, dice que todos los mandamientos says that all the commandments tienen que ver con ese noveno are mandamiento. related with that ninth commandment. Porque dice que de ese noveno mandamiento From that ninth commandment, podemos cumplir los otros 9. we could fulfill the other 9. Así que este tema es muy importante So this theme is very y important. vamos a pedirle a la profeta Pan que nos hable un poco más al respecto en el día de hoy. And we're going to ask Prophet Pam to talk a little more about this No hablar today, falso testimonio. about not bearing false witness. Pam. Good afternoon, brothers and sisters. God bless you. Bienvenidos, queridos hermanos.
Now, you may be asking, why is this commandment so important? Usted puede preguntar, ¿por qué este mandamiento es tan importante? We need to understand that if we want to portray Jesus Christ in our lives, Si queremos tener a Jesucristo en nuestros corazones, en nuestras vidas, our character needs to be the same as the character of Jesus Christ. nuestro carácter tiene que ser mismo que el carácter de Jesucristo. And in the book of Numbers, Y en el libro de Números the word says that God is not a man that he should lie. dice que Dios no es un hombre que miente. And in John 14:6, Y en Juan 14:6 Jesus says, I am the way, the truth, and the life. y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. So to tell the truth is a characteristic of who God is and who Jesus Christ is. Entonces decir la Amen. verdad es decir la característica de quién es Dios y qué es Dios. So if we want to carry that name as being Christians, we need to be Christ-like. Así que si queremos tener ese nombre de ser cristianos, tenemos que ser como Cristo. Now, many times we tell lies when we don't even realize that we're doing it. A ver, muchas veces decimos mentiras sin darnos cuenta que estamos diciendo mentiras. And I want to ask you a question. Y yo quiero hacerle a usted una pregunta. How many out there ¿Cuántos allá afuera have ever called off sick llamaron, por ejemplo, estando enfermos, when really you weren't sick, you just wanted to take the day off? cuando realmente no han estado enfermos, sino que quisieron el día libre? Not only is that a lie and you're bearing false No witness, solamente que eso es una mentira y está dando falso testimonio, but you're also bringing a curse upon yourself to be sick. sino que también usted está trayendo una maldición a su propia vida diciendo que está enfermo. Or how many have saw a phone call coming in ¿O cuántos han tenido una llamada telefónica and you really didn't want to talk to that y person? realmente usted no ha querido hablar con esa persona? So you tell one of your family members, oh, tell them I'm not here. Y usted le dice a su familiar, dígale que no estoy aquí. These type of actions Ese tipo de acciones are coming against this 9th commandment. vienen en contra de este 9º mandamiento. Now, what I have found to be the root of lying Lo que yo creo que he encontrado como raíz de esta de la mentir, You know, Apostle, in my ministry, I found two main reasons yo why he people lie. encontrado dos razones muy importantes. One is because of fear, Primero es por causa de temor and the other one is because of pride. y la otra es por causa de orgullo. And many times people will lie because they're afraid of being punished. Muchas personas van a mentir por temor de ser castigados. They're afraid that the other person might not like what they say. Están con temor de pensar que la otra persona, por ejemplo, no le gusta lo que va a decir. You know, how many have asked your opinion about something and you compliment them when you really didn't like the dress they were wearing? ¿Cuántas veces, por ejemplo, tú has dado una lisonja de un vestido que está bonito cuando realmente ese vestido ha estado feo? You didn't want to hurt their feelings, Porque no querías lastimar su corazón. so you tell a little white lie. Entonces dices una pequeña mentira blanca. Oh, it was just a small lie. Solamente era una pequeña mentira. It wasn't that big of a deal. No es como algo grande, But in God's eyes, pero en los ojos de Dios we will be judged for every word that comes out of our mouth. seremos juzgados por cada palabra que salga de nuestra boca. So we need to be truthful. Así que necesitamos siempre decir la verdad. And many people who struggle with pride, Y muchas personas que sufren con esto del orgullo they will puff themselves up to be better than what they are, van a quererse levantar y querer ser mejor de lo que son, or use flattery words to make people think better of them. o comienzan a usar palabras de lisonjas para que las personas piensen mejor, tener concepto mejor de ellos mismos. So these are two roots that I have really seen to be the reason why the majority of people Así que lie. estas son las dos razones por qué la persona tiene que mentir, se encuentra que la gente mintiendo. Wow. That is really very, very deep. Eso es muy profundo. And now understand that the only way for you don't lie Ahora, entendiendo que la única manera para no poder mentir is to have faith, es tener fe, because faith is the opposite of fear. porque la fe es lo opuesto del temor. When you have fear, Cuando usted tiene temor, your faith is stolen by the devil. su fe es robada por el enemigo. One thing is to be courteous, Una cosa es ser cortés, but other thing is trying to take advantage through lies otra cosa es obtener ventajas a través de la mentira or to create damage to the person. o crear daño a la persona.
What do you what had you researched about this thing? Así es. Bueno, si nos vamos a Deuteronomio 17, If we go to the Deuteronomy chapter 17 Deuteronomio 17, y leemos and we read desde el 2 hasta el 7, ahí vamos a entender lo que el pueblo de Israel consideraba el ser un witness, Okay. un testigo. Deuteronomy from chapter 17 from verse 2 until 7, Pam, if you could Lo que el read it in Señor English. les enseña a su pueblo, cómo debe ser un testigo. The Lord teach here his people of how a witness needs to be. Dice, cuando se hallara en medio de ti, we can go one by one, I read, okay. Cuando se hallara en medio de ti en alguna de tus ciudades que Jehová Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, If there is found among you within any of your gates, which is the Lord your God gives you, a man or a woman who has been wicked in the sight of the Lord your God in transgressing his covenant, que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, who has gone and served other gods and worshipped them, either the sun or moon or any of the host of heavens, which I have not commanded, y te fuere dado aviso, y después de que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, and it is told you and you hear of it, then you shall inquire diligently. And if it is indeed true and certain that such an abomination has been committed in Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, then you shall sea hombre o mujer, y los apedrarás y así morirán. then you shall bring out to your gates that man or woman who has committed that wicked thing, and shall stone to death that man or woman with stones. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá, el que hubiere de morir no morirá por el dicho de un solo testigo. Whoever is deserving of death shall be put to death on the testimony of 2 or 3 witnesses. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo y después la mano del pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. He shall not be put to death on the testimony of one witness. The hands of the witnesses shall be the first against him to put him to death, and afterwards the hands of the people. So you shall put away the evil among them. Entonces cuando se encontraba un hombre que había hecho el mal, lo traían a juicio. Sorry, but so when they found a person that was bearing false testimony, he was taken No, to a una trial. persona que había hecho mal, lo traían lo traían a juicio. When they found a person that was serving other gods and breaking the covenant, he was taken to trial. Ajá, y tenía que, para poder enjuiciarlo, And for judging him, tenía que tener 2 testigos. they need 2 witnesses. No podía ser solamente un testigo. That could be only one testimony, Y en el one momento witness. que encontraban esos 2 testigos, And at the moment that they found that 2 witnesses, y había una condena a muerte. there was a death sentence. Y el primero que tenía que lanzar la piedra And the first one who needs to throw the stone era los 2 testigos. was the 2 witnesses. Y luego la ciudad, y luego el pueblo. And then the people or the city. Entonces se necesitaba 2 testigos. So that means that they need 2 witnesses. Ahora, en el pueblo judío, Now, hasta el día de in the hoy, Jewish people until today, el testigo the witness tiene que ser la persona que directamente haya sido involucrada has en to- la escena. has to be the person that directly was involved in the scene. No puede ser porque usted lo haya escuchado, Could not be because you heard it, sino que usted haya estado en el hecho but de la because escena. you were in the place of the event, in the moment of the scene. Ahora, vámonos rapidito a las leyes sobre el testimonio en Deuteronomio 19:15. Now let's go to Deuteronomy chapter 19 verse 15. Ok, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. One witness shall not rise against a man concerning any iniquity or any sin that he commits. By the mouth of 2 or 3 witnesses the matter shall be established. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno
para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieran aquellos días. 16 and 17. If a false witness rises against any man to testify against him of wrongdoing, then both men in the controversy shall stand before the Lord, before the priest and the judges who serve in those days. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano y quitarás el mal de medio de ti. And the judges shall make carefully inquiry, and indeed, if the witness is a false witness who has testified falsely against his brother, then you shall do to him as he thought to have done to his brother. Y los, So you shall put away the evil from among you. y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. And those who remain shall hear and fear, and hereby and hereafter they shall not again commit such evil among Entonces you. aquí habla nuevamente de que se necesita más más que un testigo Here it talks that para you need, cualquier delito. that for any offense, and pay attention to this, very important, for any offense, you need more of one witness. Ajá, para poder ser testigo, So you could have witnesses. You need more than one. para mantener la acusación. So you could maintain the accusation. Pero cuando se levantare un testigo que sea But falso, when there is a witness that is false among them, entonces inmediatamente ellos son los que van a cargar la culpa del que iba a ser and acusado. immediately they are the ones who are going to be taking the guilt of the one that was going to be accused. And let me explain something. If you could translate for me, this is very important, people. Esto es muy importante, Because pueblo. when Jezebel killed Naboth. Naboth, how you say in English? Naboth. Cuando he, Jezabel mató a Nabot, he corrupt the elders. él corrompió a los Ella ancianos. corrompió- Sí, eso lo vamos a ver, así Okay, es. I translate for you. Entonces, definitivamente, el que era el falso testigo, So the ones o who, los falsos testigos tenían que ser so the ones apedreados. who were the witness or the false witness, they need to be stoned. ¿Y por qué he traído el contexto de los testigos? And why De Israel. I bring this context of the witnesses of Israel. Porque para el Señor es asunto de vida o muerte. Because for the Lord is a situation of death or life. Cuando ahora en la actualidad, Actually, por ejemplo, hay el forenses, los métodos a través del forense science, ¿cómo se okay, llama? today we have the forensic science. Ajá, y a través de ellos y a través de pruebas, por ejemplo, el ADN, de pruebas de sangre Blood o test. pruebas de cualquier tipo, ya sea que haya dejado algún rastro. There is so much improvement in the field of the forensic science. Cualquier evidencia Every evidence va a poder salvar is a going la to save persona de muerte. that person from death. That's right. Eso es hasta la actualidad, hasta el día de Yes, hoy. that's actually, you could see that on TV, on the forensic files and real life cases. Ajá, pero en ese tiempo no había estos métodos But in que that hay time, ahora. there were not that methods that are on place now. Entonces eran guiados por los testigos que caminaban de manera correcta. So they were que guided eran, by the witnesses that they were really walking in integrity and honesty. por eso es que el pueblo judío That's the reason why the Jewish people, en el aspecto de corte, in the trial aspect of it, una de las el testigo tiene que haber visto, tiene que haber sido un testigo ocular de lo que the sucedió. witness needs to be involved not in the place of what happened, the offense, and also to be able to see what happened. No podía ser una persona que haya escuchado. Could not be just a person who O por heard. ejemplo, si era un amigo mío y yo le decía a mi amigo,
testifica de quién soy yo. Or if it was a friend and you said to the friend, please testify about who I am. Y siéntate aquí al lado de la segunda, del primer testigo, que nada va a pasar, solamente acto de Or presencia. sit down close to the first witness and don't say anything, but just be there. No podía suceder eso porque ellos eran pasados por un escrutinio. It could not happen because they were examined before being a witness. Tenían que haber estado en el acto. They need to be on the location. Entonces, definitivamente es algo que es un asunto de vida o muerte. It's a matter of death and life. Nosotros la semana pasada vimos un programa We saw a program last week. donde un Oh, hombre yes. fue condenado injustamente a prisión perpetua, a cárcel And in perpetuamente. the program Pam, we saw a man that was punished with life in jail. Ajá, con cárcel de por vida, porque hubo un Supposi- falso testigo de que él había matado a su esposa. Because there was a false witness that he was the one who killed his wife. Y en ese tiempo todavía no había estas formas de probar a través del ADN, porque fueron muchos años atrás, 25 años And atrás. at that time, there was not still a way to prove that because the DNA was not on place yet. Pero pasaron 25 años y apareció lo del ADN, de cómo probar a través del ADN las pruebas, ¿no? But- Pasar las pruebas por But ADN. then 25 years passed, he was in jail for 25 years, and then the DNA test was available. Entonces comprobaron que el que había matado a su esposa era otra persona. And they proved that the ones who killed his wife was another person. Él estuvo 25 años He condenado a was- prisión Yes, he was 25 years condemned in a por prison por el testimonio de un falso testigo. by a false witness of somebody. ¿Tú qué dices, Neville? Definitely, this is real. Esto es real. And for you that you have Jesus Y Christ, para usted que tiene a Jesucristo, I know that some of you that are going to be looking at this video yo sé que muchos de ustedes que están viendo este video and that they're going to be looking on y Facebook que están viéndonos por o Facebook, que lo van a ver en Facebook, you're going to say, well, but that's Old Testament. pero dicen, eso es Antiguo Testamento. If you say that, you are lacking Pero discernment. si usted dice eso, le está faltando discernimiento. Because now the life of the Christian Porque ahora la vida de los cristianos is directed by one witness that never failed, es dirigida por un testigo que nunca falla. and that's the Holy Spirit. Y ese es el Espíritu Santo. If you read in the book of Acts, Si usted lee en el libro de los Hechos, there are two persons hay dos personas that commit the sin of fraud. que cometieron el pecado de fraude. But also was a sin of false witness Pero también había un pecado de ser falso testigo, because they say something that was not true. porque dijeron algo que no era verdad. And on the instant, Y en el instante, the apostle said to them that they were going to die. el apóstol decía que ellos iban a morir. And they died. Y ellos They murieron. were Ananias and Sapphira. Y eran Ananías y Zafiras. So what is our exit? Entonces, ¿cuál es nuestra salida? Is to walk with the Holy Spirit Es caminar con el Espíritu in Santo integrity en and integridad y honesty en honestidad and with a repentant y heart. con un corazón Say, arrepentido. Pam, something. And you know, in that description in the book of Acts, Y en la descripción del libro de Hechos, the apostle Paul confronts them el apóstol Pablo confronta and eso. said, "You have not lied to man, but you have lied to God." Dice, no le has mentido al hombre, has mentido a Dios. So we need to understand that when we lie to our brothers and sisters, Cuando nosotros Wow. mentimos a nuestros hermanos, when o we lie hermanas, to our neighbors, cuando le mentimos a nuestros we're lying vecinos, to God as well. estamos mintiéndole a Dios también. This is very important. Esto es muy And importante. the Bible says, Y la Biblia you know, dice, we're living really risky times. estamos viviendo tiempos muy riesgosos. I don't know if it happens in your No nation, sé si pasa en su nación, but in our nation, pero en nuestra we're nación living risky times. estamos viviendo tiempos muy Times peligrosos. of apostasy, Tiempos de apostasía, times of corruption, tiempos de corrupción, times of sexual perversion. tiempos de inmoralidad sexual, perversión Inside the sexual church. dentro de la iglesia. The lie had converted into supposedly is truth,
la verdad se ha hecho mentira and the truth is y lie, la mentira es verdad, according to the vision of de man. acuerdo a la visión del We hombre. are saying to the black white and to the white black. Y le decimos al negro blanco y el blanco negro. And the Holy Spirit had been going Y away, el Espíritu Santo se va, se retira. and the minds Y las mentes had been reproved. son reprobadas. And we are looking terrible things right Y now. estamos viendo cosas terribles ahora. If we are people, Si Pam, nosotros somos pueblo, gente, that we pueblo, don't need to walk in legalism, que no caminemos en legalismo, but we walk with a repentant pero heart, caminamos con corazón arrepentido, because the purpose of the law is to discover that you are a sinner that needs grace, porque el propósito de la ley es que tú tienes que saber que eres un pecador que tiene que necesita la gracia de Dios. Without the grace of God, you're going to be dead. Sin la gracia de Dios usted va a estar muerto. And the name of the grace is Jesus Y Christ. el nombre de esa gracia es Jesucristo. And the Holy Y el Spirit Espíritu is going to Santo change our ways. va a cambiar nuestros If you caminos. were a liar, Si usted era un mentiroso, the Lord is going to help you to be a el truthful Señor va person. a ayudarle a ser un testigo verdadero. And that is why we need so much these days Por eso es que necesitamos en estos Holy días Spirit in our lives. al Espíritu Santo en nuestras Because it vidas. is Holy Spirit that is going to bring conviction when a lie comes out of our Porque mouth. el Espíritu Santo es el que nos va a traer convicción cuando la mentira venga a nuestras bocas. And it's Holy Spirit that's going to give us this discernment Y es el to Espíritu, tell whether others are lying or telling the truth. es el Espíritu Santo que nos va a dar el discernimiento para decir la verdad, o el Espíritu Santo nos va a guiar a decir la verdad. So we need to seek Holy Spirit more than ever. O nos va a guiar a saber cuándo alguien nos dice o no la verdad. Así que necesitamos el Espíritu Santo más que nunca. And this is very important. Y esto es muy importante. We are learning through all these years of ministry. Estamos aprendiendo en todos estos años de ministerio. We are learning, and we're never going to learn. Y nunca vamos a dejar Stop learning, de aprender, because it's a learning process. porque es un tiempo de aprendizaje continuo. That when the presence of the moral law is not there, Cuando la presencia de la ley moral no está, the Holy Spirit is not there. el Espíritu no está. Simple like that. Es tan simple como eso. Because the Holy Spirit ministry, Porque el ministerio del Espíritu Santo, Pam, this is so important. The ministry of the Holy Spirit el ministerio del Espíritu Santo is to create conviction of sin. es crear convicción de pecado. And how he creates conviction of ¿Y sin? cómo le va a crear convicción de pecado? Presenting the law Presentando la ley moral in the Spirit of the Lord. en el Espíritu del Señor. That is what the Apostle Peter did in the first sermon. Y ese es lo que el apóstol Pablo hizo en el primer mensaje. He went through all the infraction of the law of the people of Israel through the history. Él pasó por toda la memoria de la ley de Dios y la historia del pueblo de Israel. And they said at the end, and now what we are going to do. Y al final dice la palabra del Señor que todos dijeron, ¿ahora qué vamos a hacer? And he said, repent Y ahí él dijo, arrepiéntanse and be safe in the y name of the sean Lord. salvos en el nombre del Señor. What else do you have, Dee? Bueno, también si nos vamos a Proverbios 19:5. Oh, vamos, we're going to Proverbs 19:5. Proverbs 19:5. No, perdón, Proverbios 10:18. Okay, Proverbs 10:18. Proverbios 10:18. Y usted no deje de disfrutar este lindo tiempo de la palabra. Don't stop enjoying this beautiful time of the word. Es importante que abra la Biblia. It's very important for you to open the Bible. Dice, Proverbios 10:18. Proverbs 10:18, Pam. Dice, miente quien disimula su odio. Es un necio quien propaga calumnias. Whoever hides hatred has lying lips, and whoever spreads slander is a fool. Wow. Aquí habla de odio. Here it talks about hate. Dice que miente quien disimula el odio. It says that is a liar the one who tried to show up that he was not with hate in his heart. Y este es un asunto que por lo que todos tenemos que pasar. And this is a situation that all of us at some moment pass by. Porque todos pasamos por momentos que alguien nos hiere. Because all of us, we go through moments that somebody hurt us, Cuando alguien nos hace daño that somebody damaged us.
y nosotros nos quedamos con esa herida. and we stay with that wound in our hearts. Y tomamos todo nuestro tiempo y toda nuestra energía And we take all our time and all our energy de hablar de lo que del daño que nos hizo esa of persona. talking about the damage that person did to us. Y más bien tenemos que tomar toda esa energía y todo ese And tiempo we need to take all that energy and all that time en tratar con la herida que hemos tenido, In que de- se nos ha hecho. in dealing with the wound that had been performed on us. Porque si no tratamos con la herida de nuestro corazón, If we don't deal with the wound in our hearts, eso se hace una amargura, that becomes bitterness, and bitterness becomes a root. y se hace una raíz. Y el problema ya no es lo que nos han hecho, And then the problem is not what they had done to us. sino que ya el problema es nuestro corazón. Then the problem is our hearts. Entonces ahí está gran parte And there is a big portion de nuestros problemas of our problems cuando damos testimonio de alguien. when we give testimony of Dice somebody. que ahí está, miente el que disimula su odio. And there says La amargura that te lleva a hablar falso the testimonio. bitterness take you to talk bad Y witness. más adelante usted va a descubrir que el falso testimonio la lengua no solamente está delante de Dios, está examinada, Dios la examina. And I don't know, but later it says there that the tongue Más adelante is vamos a aprender. examined. Later we're going to learn that the tongue is examined by Por the Lord. el Señor, no solamente por las cosas buenas que Not digamos, only by the good things that we say, but Sino by the por- Lord Himself. sino por todas las cosas que tenemos que decir de By los demás. all the things that we need to say about other people. ¿Por qué? Porque el Señor está siempre mirando nuestro corazón. Because the Lord is scrutinizing our hearts. ¿Qué tienes, Pam? And you know, Dee, how many times have we been hurt by an individual when there was a misunderstanding? ¿Cuántas veces hemos sido lastimados por una persona por un malentendido, por ejemplo? And sometimes we take things the wrong way when the individual meant something totally different. Y a veces tomamos las cosas de manera diferente cuando esa persona inclusive ni siquiera quiso lastimar. And you know, Apostle Nebi, there's one thing that you have taught us Una cosa, Apóstol Nevis, que usted nos ha enseñado, that's been a blessing to my life que ha sido una bendición para nuestra and to vida the life of my y husband, para la vida de mi esposo, is when someone comes with a complaint to me. es que cuando alguien viene con una queja a mí, You know, you have taught us the Word of God, nos ha enseñado lo que dice la palabra de Dios, that you go to that person directly. que usted tiene que ir a esa persona directamente. And so when a person starts complaining about another person, Entonces, cuando la persona empieza a quejarse de otra persona, the biblical thing to do la manera bíblica cómo actuar is to say, okay, wait a minute. es decir, espérate un momento, Let's go talk to that person. vamos primero a hablar con esa persona And let's settle this together. y vamos a arreglar esto entre los dos. I have learned from your example, Apostle Nevi. He aprendido de su ejemplo, Apóstol Nevi, And many times that will silence the gossip. y muchas veces eso va a callar el chisme. And that is really very important, especially in church circles. Y eso es muy importante, especialmente en los círculos de la iglesia. We need to stop that. Tenemos que parar eso. You need to go one-on-one. Tenemos que ir uno en uno. For example, Pan, look what's happening here. Mira lo que está sucediendo aquí. You know that our ministry is an apostolic and Tú prophetic sabes que ministry. nuestro ministerio es un ministerio apostólico profético. And we, by the grace of the Lord, we have a strong prophetic anointing. Y por la gracia del Señor hay una unción profética y apostólica fuerte. And that calls us to denounce things that are not right. Y eso nos lleva a denunciar cosas que no están bien. But we do it with the word. Pero lo hacemos con la palabra. But And with a witness. yes, and with a witness. Y con los testigos. And not only that, Y no solo eso. but we never go into YouTube Nunca nos vamos a YouTube and we began to put names of brothers and sisters y on the video. ponemos nombres de nuestros hermanos y hermanas en los videos. Because that's happening now. Porque eso es lo que está And sucediendo. sometimes you don't know even the life of the brother. Y a veces usted no sabe ni siquiera totalmente la vida del hermano. And you put names and you began to accuse and say that they are sons of the devil. Y usted pone nombres y comienza a acusar de que son hijos del diablo. And when you really could be fixed, you know, if you have some disagreement, go and talk to them Y personally. entonces cuando el Señor habla que si usted tiene
tiene un desacuerdo, vaya y habla de manera personal. So that is an open door for a verse full witness. Así que eso es una puerta abierta para tener falso So testimonio. open your eyes. Así que abra sus If ojos. you are resent with Si somebody, usted está resentido con alguien, don't talk to other persons. Go directly. no hable con nadie más, sino que vaya directamente. What else do you do? Bueno, efectivamente, si yo estoy, si él me ha ofendido, por ejemplo, él me ha ofendido a mí, If I had offended her, yo tengo que ir donde él, she needs to talk to me. porque si yo no voy donde él, yo también, Because if she doesn't talk to me, yo estoy albergando el odio que dice aquí la palabra de Dios. I'm here opening my heart to the hate that the word says here. Entonces, por eso es que el Señor, como dice Pam, trajo ese protocolo. That's the reason why the Lord, as Pam said, brought this protocol. A través de ese protocolo, Through that protocol, si este hermano me lastimó, if this brother hurt me, yo tengo que ir donde este hermano de I regreso, need to go through that brother, pero ahí tenemos que parar un momentito. and then we need to stop there. No es que tenemos que ir donde este hermano I don't need to go to this brother a demandar. to demand from him. El Señor, recuerda que el Señor siempre ve nuestros The corazones. Lord sees our hearts. Nosotros como cristianos Like Christians, tenemos que ser como Cristo. we need to be like Christ. Tengo que ir a donde mi hermano We need to go to my brother para edificarlo. to edify him. No para que él Not for him to reconozca algo recognize something y solamente me restaura a mí, and to restore only my sino person. para que los dos seamos So edificados. both of us, we could be edified. Porque yo también debí haber cometido algún error. So both of us, En- also, rec- I did some mistake, you know? Recuerde que el Señor siempre va a ver el corazón. Remember that the Lord is going to see the heart. Entonces en el protocolo de Mateo 15, So in the ese protocol of protocolo está en Matthew Mateo 15, chapter 15 dice que tenemos que ir donde el hermano. says that we need to go to the brother. Si el hermano no nos escucha, If the brother si no doesn't nos hear, edificamos, if we are not edified, entonces ahí podemos traer a un anciano. then we could bring an elder to us. Pero tenemos que edificarnos. So we need to edify. Ese es el beneficio de ese protocolo. That is the benefit of that protocol. Amén. Amen. Entonces otra cosa que es muy importante Another thing that is very important, es sobre lo que significa la lengua. what means the tongue? Sabemos que en la lengua está el poder de la vida y la We muerte. know that in the tongue is the power of death and life. Sabemos que el Señor piensa que el ser falso testigo es asunto de vida o muerte. We know that the Lord thinks that being a full witness is a matter of death or life. En el hebreo de la lengua o del chisme In the Hebrew, the gossip of with the tongue es lashon hara is lashon hara, y es y la traducción es la lengua maligna and the translation is the evil tongue. y es la información dañina Is the damageful information de una persona, aunque sea verdadera o no. From a No importa person- si es verdadero o no, es una información dañina. from a person could be good or wrong, but is trying to do harm. Entonces el Señor juzga eso. So the Lord judged that. El Señor no lo aprueba. The Lord does not approve that. Si nosotros nos vamos a, If we go to Proverbios 17:4, Proverbs 17:4, dice, el malvado es atento a los labios inicuos. Proverbs 17:4, read it the whole thing. Ajá, el malvado es atento a los labios inicuos, el mentiroso hace cosa de la lengua infame. Read it again, please. El malvado está atento a los labios inicuos. Wow. El mentiroso hace caso de la lengua infame. Wow. An evildoer gives heed to false lips. A liar listens eagerly to a spiteful tongue. O sea que no solamente hay la shon hara, o sea, la lengua maligna, no solamente está con el que él dice algo en contra de una persona, So the evil tongue is not only with the person who said something against any person, sino aquel que escucha también. but also for the ones who love to hear a lie. Dice la palabra que si nosotros participamos de escuchar, The word says that if we participate in hearing something that is a lie, dice que somos mentirosos, that we became a liar too. que somos la shon hara, That we are lashon hara. que somos lengua mentirosa, That lengua we- maligna. That we are an evil tongue, and that also became yourself a false witness. Y eso se convierte también en un falso testigo. Wow. Pam, a question. I know that we have a lot of material.
Sabe que nosotros sabemos que tenemos mucho material, Time is short, el tiempo se but acorta. I want to ask you something. Te voy a pedir Could algo. you share a testimony Puedes compartir un testimonio of somebody de who alguien was delivered from a spirit of que lie fue libre del espíritu de mentira or talking trash about people? o que ha hablado mal de alguien. There was an individual. She was a young girl, about 12, 13, Era una pequeña joven de más o menos 13 a 15 and she wanted to sneak because her mother didn't allow her to go over to her friend's house. Ella se quiso salir sin permiso porque su mamá no le dejó ir a casa de una amiga. And it wasn't to do anything bad. Y no era para hacer nada malo. It was a good friend. Era una buena persona, el amigo. And so as I ministered to her, Mientras yo le ministraba a ella, she wanted to lie and say that she was somewhere else. ella el que quiso mentir y decir que iba a otro lado. And I told her that would not present a good example for her mother, who yo- is not a Christian. Y yo le dije, eso no tiene que ver, no está bueno que le des testimonio a tu mamá que no es cristiana. So this is the instruction that I gave her. Y esta es la instrucción que yo le di. Okay, because lying was a common thing in their household. Porque el mentir era algo muy común en su casa. She heard lies all the time. Ella en su casa siempre se mentía. And so after ministering to her, Entonces después de you ministrarle know, a and ellos breaking that familiar spirit, y rompiendo ese espíritu familiar, I told her that she needed to set the example for her y family. yo le dije que ella tenía que ser ejemplo para su familia. And so we began to pray, Así que empezamos a orar and we began to ask the Lord to change the heart of the mother. y yo le empecé a decir que también tenía que cambiar el corazón de la esposa, And al I told Señor, her, a la mamá. Don't lie. Don't open that Le door dije, anymore, no abres esa puerta más y no mientas, because the Lord has set you free. porque el Señor ya te ha hecho libre. And ask Holy Spirit to give you the strength Y not to pídele al lie. Espíritu Santo que te dé fuerzas para no mentir. So it was about 2 weeks later, Así que 2 semanas después, she came back to me, ella regresó a and she mí was so excited y ella estaba tan contenta because she held to the truth, porque ella se mantuvo en la verdad and she said, Pam, you're not going to believe this. y dijo, pa, no vas a creer esto. My mom had a change of heart, Mi mamá tuvo un cambio de corazón. and she's letting me stay with my friend Y now. ella ahora sí me deja quedarme con mi amiga. You see, what happens when you lie, Lo que sucede es que cuando tú mientes, it's hard for people to trust you. es muy difícil que las personas confíen en ti. And we have seen that many Y times, nosotros hemos visto eso muchas veces. where we don't know whether to trust a person or not because we have caught them in lies before. Porque a veces nosotros la hemos atrapado en mentiras. And so it takes time to build that trust Así que again. toma tiempo para poder alcanzar de nuevamente esa confianza. And there was another individual that we were ministering to, Y hay otro individuo que también le estábamos ministrando, always fabricating lies siempre fabricando mentiras over stupid things. sobre cosas tontas, I mean, things that just didn't make sense to cosas que lie ni over. siquiera tenían nada que ver, que no necesitaban ser mentiras. And you know, it wasn't even what they did was wrong, Y ni siquiera por lo que ellos habían hecho que estuviera mal. but why they lied about it was the issue. Pero ¿por qué el asunto de mentir? ¿Cuál es el asunto de mentir siempre? And you know, with this individual, Con este individuo it was again a familiar spirit era también un espíritu familiar. because her sister was the same way. Porque su hermana también era And these are igual. Christians, Y estos eran cristianos. and we had to minister to them, Y tuvimos que and we had to ministrarles. come against that lying Y tuvimos spirit, que venir en contra de ese espíritu know, de that- mentira, that false impressions, esa esa falsa impresión, stretching the truth, queriendo como Acomodar la acomodar la verdad, telling a half truth. diciendo la mitad de la verdad. These were all tools that the enemy was using Esto eran todas las cosas que el enemigo estaba usando to bring that person to not tell the truth. para que el enemigo está usando para que no diga So la verdad. we had to minister, and still, without seeking Holy Spirit, it's impossible to tame the tongue. Now, Y sin el Espíritu Santo es difícil retener la lengua. now, Pam, these lies open doors to demonic powers in the tongue, demons in the tongue, right? Yes, that's correct. ¿Esto trae demonios en la lengua? Sí. And you know, when I minister,
Cuando yo ministro, I order that spirit of lying to lose the tongue. yo ordeno ese espíritu you de have seen mentira que dejen la manifestations lengua. then. Oh, definitely. Sí, definitivamente hay Definitely. manifestaciones. Sí. Yes. Could you rebuke right now in the name of the Lord? Okay, well, let's pray. Father, right now we ask forgiveness, Lord, for Yes, every Lord time Jesus. we have sinned. Father, for every time that we have spoken falsely, for every false impression, Lord, we ask your forgiveness. And right now, in the name of Jesus, we bind every Yes. spirit of fear and pride that opens up the nombre de door to lying in the name of Jesus. nombre de Jesús. We order fear out of our lives now in the name of Jesus Christ. We order pride in the name of Ordenamos Jesus to orgullo lose en el us nombre de now Jesús in the que name nos of Jesus deje. Christ. En el In the nombre de name of Jesús. Jesus, En el I nombre de order Jesús. right now En that el nombre lying de Jesús. spirit Fuera, to fuera, lose your en el tongue nombre now de in the name of Jesús. Jesus Christ. En el Lose the nombre tongue de in the name of Jesús. Jesus. En el nombre de I Jesús. order right now En el in the nombre de name of Jesús. Jesus that spirit el of nombre de gossip Jesús. to lose your tongue Ahora, now in the ahora, name en of el nombre de Jesus. Jesús. Spirit of gossip, go in the name of Jesus Ahora Christ. mismo, en el In the En el name of nombre de Jesus Jesús. Christ, I order right now that En spirit el of nombre de slander to Jesús. lose you now. En el nombre de Lose you Jesús. now in the name of Suéltalo. Jesus. En el nombre In de the Jesús. name of En Jesus el nombre Christ, de I Jesús. order every false witness Todo falso testigo en el nombre de Jesús. to speak the truth now in Que the name of hablen la Jesus. verdad ahora en el Speak nombre the de truth Jesús. now in the Hablen name of ahora la verdad Jesus. en el nombre de In the Jesús. name of Jesus, En el nombre I de bind the spirit of En exaggeration. el espíritu de exageración. Lose them now in the name of Suéltalos. Jesus. Suéltalos Spirit en of el nombre de flattery, Jesús. get out of them now En in the el name of nombre de Jesus. Jesús. In the name of Jesus En el Christ. nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús. we order right now. Ordenamos ahora mismo. We order right now Ordenamos ahora mismo. that spirit Ese espíritu of false de accusation falsa to acusación. lose the people Que now. suelte las In the name personas of ahora en Jesus. el nombre de Jesús. Father, we declare, Señor, declaramos Lord, your characteristic of truth tu característica de la to be verdad upon us. que sea sobre nosotros. In the name of en el nombre de Jesus. Jesús. And Father, we ask, Lord, Y pedimos, that Señor, your Holy que Spirit tu Espíritu would Santo give us the strength nos dé las fuerzas to speak the para truth, hablar la verdad, to confront the para truth, confrontar la verdad, to stop the gossip. para parar el chisme. In the name of En el Jesus. nombre de Jesús. You know, Apostle Nebi, there's a scripture in Proverbs. Hay un versículo en Proverbios. Proverbs 26:20. Proverbios 26:20. It says that where there is no wood, the fire goes out. And where there is no tale bearer, strife ceases. Where there is no wood, the fire goes out. And where there is no tale bearer, strife ceases. Proverbs Sin 26:20. leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda. We have the responsibility. Nosotros tenemos la responsabilidad. When a gossiper comes to Cuando un us, chismoso viene a nuestras vidas, we viene y have se the acerca, responsibility to stop that. tenemos la responsabilidad de parar. Are you taking that responsibility upon yourself? O usted va a tener esa responsabilidad sobre usted. As this word says, Como esta palabra dice, that if we don't add fuel to that fire, que si nosotros no le ponemos leña a este fuego, that gossip's going to stop. esa chisme va a parar. Wow, qué banquete el día de hoy con la palabra del Señor. What a banquet with the word of the Lord. Pero tenemos todavía But we still have un postre. a dessert. ¿Qué más tenemos? Bueno, el Lashon Hara The pueden ser The Lashon Hara could be las bromas pesadas the, sobre otra persona. the evil jokes about other persons Jokes, just joking around other people. Other people that can hurt the feelings that of can other hurt people. the feelings of Or other the people, honor of other people. or Through dishonor jokes. other people, Comentarios, commentaries, expresiones faciales, es un Lashon Hara. facial expressions is also Lashon Hara, Y exageraciones. and exaggeration. Todo eso tiene que ver con el Lashon All Hara. of that is related with Lashon Hara. El Lashon Hara también, tenemos una historia bíblica We have a biblical y history las consecuencias de Lashon Hara en esa and the historia. consequences of Lashon Hara in that story. Y fue la historia de María y Aarón. And was the story of Aaron and Mary. Ellos murmuraron en contra de They Moisés murmured against Moses, y le cayó lepra a María. and leprosy came over Maria. Aarón tuvo que ir a donde Moisés y pedirle que ore Aaron delante needs- del Señor por María. Aaron needs to go to Por Moses Miriam. and ask intercession
for them before the Lord. para que intervenga a favor de, de Miriam. So he could intervene in favor of Miriam. Y el Señor la sanó. And the Lord healed her. Pero hay unas consecuencias. But there are consequences. Y hoy día hemos roto con esa actitud pecaminosa. And today we had broken with that sinful tendency. Pam nos ha llevado a cancelar toda maldición generacional. Pam took us to cancel every generational Pero tenemos que curse. tener claro que es asunto de vida o muerte. But we need to know that it's a matter of death or life. Dice en Mateo 12:36, vámonos a In Mateo Matthew 12:36. 12:36. Matthew 12:36. Es muy importante. It's very important. Matthew 12:36. Mateo 12:36, ese es el Nuevo Testamento. That's New Testament. Dice, It says there. mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta el día del juicio. But I say to you that for every idle word men may speak, they will give account of it in the day of judgment. Porque tus palabras serán justificados y por tus palabras serás condenado. For you, your words will be justified, and by your words you will be condemned. Y también en Proverbios Proverbs 6, 6. el Señor dice aquí, 6 from 12 to 15. Proverbios 6, De 12 al 15, ¿no? ajá, Proverbios 6, vámonos 6. todos, vámonos por favor a Proverbios 6. Dice, el hombre, podemos leer desde el 16, 6 cosas aborrece Jehová, From the 16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa, A worthless person, a wicked man, walks with a perverse mouth. no, that's from 16. Oh, from 16, I'm sorry. These 6 things the Lord hates. Yes, 7 are the abomination to him. The 17, A proud look, a lying tongue, hands that shed innocent blood. 18, el corazón de que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, A heart that devises wicked plans, feet that are swift in running to evil. el testigo falso que habla mentiras, A false witness who speaks lies, y el que siembra discordia entre hermanos. and one who sows discord among the brethren. Por eso es que para el pueblo judío el mandamiento número 9 That's the reason why for the people, the Jewish people, the 9th commandment abarcan todos los mandamientos anteriores. cover all the commandments that were before this one. Estamos yéndonos contra el Señor. We are coming against the Lord Y if we aún lie, más si somos cristianos. and more if we are Christians. Si nosotros estamos hablando contra nuestro prójimo, If we are talking against our neighbor, nuestro hermano en Cristo, our brother in Christ, nos estamos yendo contra el cuerpo de Cristo. we are coming against the body of Christ. Y dice que todo aquel que viene contra el cuerpo de And the Cristo Bible says that anybody who comes against the body of Christ tiene el espíritu del anticristo. has the spirit of the Antichrist. Es asunto de vida o muerte para el Señor. Also murmuring against your leaders. También murmurando en contra de los líderes. happened to Aaron and Mary. Así Yeah, es. right. You need to be very careful. Tiene que tener mucho And cuidado. with this we close tonight. Y con esto vamos a To this cerrar. morning. Don't murmur against your leaders. No murmuren contra esos If you have líderes. something against them, go and talk to Si them. usted tiene algo en contra de ellos, vaya y habla con ellos. Be blessed. Sea bendecido. We bless you. Le bendecimos. Don't forget that you need to celebrate the light of the No world. se olvide que esta semana usted tiene que celebrar a la luz del mundo, Christmas is not in the Bible. porque la Navidad no está en la Biblia. Santa Claus is not in the Santa Bible. Claus no está en la Biblia, But Jesus, pero Jesús, the light of the la world, luz del mundo, is in the Bible. está en la Biblia. From Genesis to Desde Revelation. Génesis a Apocalipsis. Be blessed. Sea See bendecido. you next Saturday. Le vemos el próximo sábado.